Vamos a ir con otros temas. El Ministerio de Salud se encuentra en alerta por los crecientes brotes de gripe aviar en mamíferos y el riesgo de reproducción del cólera que ha resurgido en Haití y República Dominicana. Para conversar sobre estos temas nos acompaña Juan Carlos Ait, médico internista y máster en salud pública. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, un gusto estar acá. Gracias por la invitación, como siempre. A ver, comencemos con la situación del cólera, porque de hecho hay generaciones en Chile que desconocen lo que es el cólera. Esto debido al buen trabajo del sistema de salud en Chile para poder ir erradicando y conteniendo esta enfermedad. Sin embargo, aparecen alertas desde el Ministerio de Salud por el eventual resurgimiento. No sé si... a ver, partamos por ahí. ¿Se puede hablar de un eventual resurgimiento? ¿Es correcto eso? A ver, lo primero es decir que en el mundo el cólera no se ha ido nunca. Claro. Para que te hagas una idea, en el mundo hay 50 países donde el cólera es endémico, es decir, donde hay casos de cólera, que es esta enfermedad producida por una bacteria, el Vibrio cholerae, que produce diarrea, una diarrea que puede incluso llegar a ser letal. Hay 50 países donde el cólera es endémico, debido a que fundamentalmente hay 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable, que es uno de los principales riesgos para la transmisión de esta enfermedad. Y de hecho hay brotes en diversos países del mundo. Hoy en día, por ejemplo, uno de los brotes más severos en África, en Malawi, donde ha habido en el último año 40.000 casos de cólera, 2.500 fallecidos, y ahora, por primera vez en varios años, tenemos un brote de cólera en las Américas. En concreto, este brote partió en Haití, un país donde también se repite el factor común a todos estos casos, que es el pobre acceso a agua potable, y el brote ha pasado al vecino país de República Dominicana. Y esto evidentemente ha levantado las alertas, producto de también de que efectivamente hay chilenos que viajan a República Dominicana, algunos viajan por otros motivos de Haití. Entonces, evidentemente un brote en cualquier país en América, en las Américas, es un riesgo para Chile y es algo que el Ministerio de Salud sin duda tiene que monitorizar, levantar las alertas, generar mayor educación para evitar que esta enfermedad, que en algún momento tuvimos casos en Chile, casos locales, como fue en los años 90, no vuelva. Ujú. Ahora, en este punto, Juan Carlos, es bien importante mencionarlo, el trabajo en términos de difusión, educación durante tantos años que se ha dado con respecto al cólera. Esto es, desde tu óptica, hay que retomarlo, potenciarlo, ver desde otra mirada también para poder evitar cualquier tipo de resurgimiento de esta enfermedad acá. Claro, efectivamente es muy importante poner énfasis en el acceso, siempre preferir las fuentes de agua potable, evitar siempre generar una recomendación general de salud que sirve para el cólera y para otras enfermedades, es evitar el uso digamos, de comer carne cruda, vegetales que no han sido lavados en forma adecuada. Y el refuerzo en concreto con este brote es específicamente para las personas que viajan a lugares donde ahora hay brotes o que han viajado, evidentemente en lo posible evitar esos viajes, y si van a un lugar donde hay casos endémicos de cólera, como está sucediendo ahora en República Dominicana, tener mucho cuidado con el agua que ingieren, preferir agua embotellada, evitar consumos de hielo, que muchas veces es preparado con agua que no es potable, evitar de todas formas comer comida en la calle, comer comida que sea cruda, o vegetales que no hayan sido adecuadamente preparados. Entonces, esa recomendación es clave, y para los equipos de salud, y es lo que está reforzando el Ministerio de Salud, reforzar que si efectivamente hay un paciente que llega con síntomas sugerentes como diarrea, fiebre alta y que proviene de un país donde hay casos de cólera, se tiene que sospechar esta enfermedad, se tiene que realizar los exámenes diagnósticos apropiados para prevenir que haya casos locales, que es justamente lo que no tenemos ahora en el país. Juan Carlos, te llevo a otro tema. Estamos viendo las imágenes de lo que es la gripe aviar. Expliquemos de qué se trata esta gripe aviar y la preocupación también que se sitúa desde la Organización Mundial de la Salud por esta enfermedad. La gripe aviar es un virus de la influenza, pero de las aves. Y ha generado bastante preocupación porque efectivamente se ha esparcido en aves domésticas, pero también se ha contagiado a aves migratorias, e incluso se han reportado algunos casos de contagio hacia algunos animales mamíferos. Entonces, la propagación de este virus en los animales genera riesgos para la salud de los seres humanos. En primer lugar, existe un riesgo bajo, pero real, de que una persona que ha estado expuesta a una gran cantidad del virus por un contacto frecuente con animales, especialmente algunos animales tipo aves como pollos, por ejemplo, que se pudieran contagiar,
podría generar una transmisión hacia el ser humano. Esta transmisión es poco frecuente, pero puede suceder. Y también la diseminación de esta enfermedad entre animales genera el riesgo de que eventualmente se pudieran generar mutaciones que tuvieran un potencial pandémico. Es decir, que estas mutaciones pudieran generar algún virus que fuera, por ejemplo, más, digamos, contagioso, que saltara hacia el ser humano y generara algún tipo de pandemia, como ya lo hemos vivido con otras gripes. Recordemos, por ejemplo, el caso de la gripe porcina. Claro. Entonces, de ahí la importancia de reforzar cuando las medidas de prevención. En Chile ya, por ejemplo, se vacuna a todas las personas que trabajan, en general veterinarios que trabajan con aves, reciben siempre la vacuna de la influenza, tener cuidado, por ejemplo, si se está expuesto a aves que estén con síntomas, digamos, que estén fallecidas o que estén en contacto, siempre cubrirlas con un plástico, avisar al SAC. Esas son medidas en general de prevención y evidentemente las que implementa el Ministerio de Salud para monitorizar los casos y estar atentos a que no se produzca un brote que permita que esta gripe pase al ser humano y comience a diseminarse en el ser humano. Algo que en general es raro, el contagio, como digo, de aves a seres humanos es raro, pero puede pasar y en caso que pase, a veces existe la posibilidad o el riesgo de que pudiera generar una potencial pandemia. Y de ahí las alertas y todo el énfasis que se ha puesto en contener estos brotes en animales y evitar en toda forma posible su transmisión entre el ser humano. Claro, porque en otros casos hemos visto cómo virus que comienzan en animales terminan llegando al ser humano a través de mutaciones, a través de variantes. Obviamente hay toda una explicación bien científica en ese punto y por eso, en lo que puedo entender de tus palabras, se busca contener lo que son estos brotes de gripe aviar para no llegar a ese punto eventualmente, aunque nunca se puede descartar, lógico, ¿no? Claro, exactamente. O sea, recordemos que hemos tenido la gripe porcina, también el COVID es una zoonosis, es un Ujú. virus que, producto de la interacción frecuente del hombre con Claro. animales, un contacto muy estrecho, se produce estos saltos de virus desde animales al ser humano. Y muchas veces, cuando el ser humano se contagia, queda ahí la infección y no sucede nada más y es una o dos personas que se contagian. Pero a veces se puede producir que esta nueva mutación, especialmente si el virus ha pasado, por ejemplo, no solo de un ave, sino que ha pasado a un mamífero, como por ejemplo pudiera ser un cerdo, por ejemplo, ese virus que ha estado en un mamífero a veces tiene un mayor potencial pandémico porque en ese animal entra en contacto a veces con virus que están más relacionados con la influenza humana. Entonces, en ese sentido, se puede generar en ese momento un virus que tiene mayor potencial de pasar al hombre y transmitirse de hombre, de persona a persona. Entonces, esa es la importancia de monitorizar estos brotes, de evitar en todo lo posible cualquier contagio o paso desde la gripe aviar hacia al ser humano. Como digo, en general los contagios son muy raros, Ujú. pero han sucedido y eventualmente, si son muchos, podría tener un potencial pandémico. Entonces, hay que estar atento a monitorizar esta situación y es importante que lo que ha hecho el Ministerio de Salud es levantar las alertas y reforzar las medidas de vigilancia. No hay que sembrar el Claro. pánico, pero evidentemente nos tenemos que ir acostumbrando a estas situaciones que desgraciadamente se han hecho más frecuentes por la mayor interacción del hombre con los animales, por los mayores viajes, por la migración de las personas, todo lo cual sin duda genera mayor riesgo de transmisión de enfermedades. Déjame profundizar en ese punto, aprovechando los dos temas con los que estamos conversando a esta hora, Juan Carlos, lo del cólera y también lo de la gripe aviar. El monitoreo, la activación de alertas tempranas, preventivas, esto también muy de la mano con lo que ya como ciudadanía hemos ido adentrándonos bastante en lo que ha sido por el COVID-19, la pandemia. ¿Cómo va funcionando esto? Obviamente hay una nota de alerta desde los organismos internacionales como la OMS, pero cada país tiene que ir implementando en su propia realidad lo que es este monitoreo, fiscalización y por sobre todo alerta. ¿Cómo funciona y cómo lo ves tú desde la óptica también en el desarrollo que ha tenido a través de tantos años? A ver, en general lo que hace el Ministerio de Salud tiene equipos epidemiológicos que están formados, que están acostumbrados a manejar estas situaciones y que trabajan emitiendo alertas, reforzando la vigilancia, emitiendo circulares que se transmiten a los equipos médicos para que efectivamente mantengan la alerta y, digamos, frente a potenciales enfermedades que se llaman emergentes. Es importante reforzar esos equipos. Si bien, insisto, la pandemia ha cambiado la situación, por ejemplo, en cuanto al COVID, en que vivimos una situación de mayor control,
el riesgo de aparición de otras enfermedades está presente y va a ir aumentando en el tiempo. Fundamentalmente porque varios factores que son muy propicios para la aparición o la diseminación de algunas enfermedades han ido empeorando con el tiempo. Entre ellos, por ejemplo, el cambio climático. Recordemos que los cambios de temperatura han hecho que, por ejemplo, muchas enfermedades tropicales aparezcan en lugares donde antes no estaban, cambian los patrones, por ejemplo, de migración de mosquitos. También los cambios de temperatura, por ejemplo, dificultan más la conservación de alimentos, hacen más fácil que se transmitan enfermedades asociadas, por ejemplo, como la diarrea, distintos tipos de gastroenteritis. Eh, También fenómenos migratorios que muchas veces se acentúan por el cambio climático, es decir, por ejemplo, personas que tienen menos acceso a agua potable, que viven en zonas que ahora son, por ejemplo, más desérticas, eso también promueve migración, promueve cambio de hábitat y eso expone sin duda a mayor riesgo de diseminación de enfermedades emergentes a nivel mundial. Entonces es importante que se refuercen los equipos de salud pública, que no se quite el énfasis en la monitorización y el gasto en medicina preventiva, que al final eh, todo lo que se gasta en equipos de salud pública que están destinados a trazar casos, a levantar alertas preventivas, al final es una inversión que nos genera mayor resiliencia como país y que promueve o evita que lleguemos a situaciones más Claro. catastróficas, que son cuando efectivamente ya llega un virus, llega una bacteria, esto se disemina en la comunidad y ahí empieza la saturación de hospitales, la crisis del sistema sanitario. Entonces, justamente es importante reforzar esos equipos para evitar que lleguemos a situaciones de salud mucho más complejas. Sí, ¿y cómo está actualmente esa medicina preventiva que tú señalas, Juan Carlos? Yo creo que efectivamente hay buenos equipos en el Ministerio de Salud. Desgraciadamente, la medicina preventiva nunca ha sido muy popular. Recordemos que en nuestro país casi el 98% del gasto de salud es en redes asistenciales. Se gasta en hospitales, se gasta también en consultorios. Y muchas veces lo que se gasta en salud pública, en promoción y prevención, representa un porcentaje marginal del gasto, porque evidentemente es algo que cuando no tenemos el problema encima, no hay mucha motivación para gastar. Siempre Claro. parece ser la motivación gastar en tratamientos, gastar en terapias, pero cuando hablamos de gastar en medidas preventivas, cuando no tenemos la amenaza latente y de forma, digamos, inminente ahí encima, no está mucho la motivación para gastar. Y cuesta a veces revertir eso en el ciclo político, donde la política muchas veces piensa muy a corto plazo, piensa en qué vamos a hacer en un mes, qué vamos a hacer en 6 meses, y no hay a veces un pensamiento más a largo plazo. Y creo que justamente ahí es donde entran las políticas de prevención y promoción, que son políticas que tienen que ver con el largo plazo, que tienen que ver con fortalecer la educación, con reducir el riesgo de reintroducción de enfermedades. Entonces creo que Claro. efectivamente tenemos que a veces cambiar el switch y gastar más en prevención y promoción. A veces gastos incrementales marginales en prevención y promoción tienen en largo plazo un impacto muy notable. Ujú. Entonces, de ahí la importancia de reforzar ese gasto y no tener todo, no destinar toda medicina, digamos, curativa, que es realmente donde hoy en día está el énfasis en el gasto en salud en nuestro país. Juan Carlos Said, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengas un buen día, Juan Carlos. Hasta luego, gracias. Igualmente, muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Un Un gusto abrazo, estar chao. acá.